Hola, bienvenidos a Fidix. El día de hoy veremos cómo retirar una mica de vidrio UV y cómo instalar una lámina de hidrogel. Señor Calamardo, venga a ver. El motivo por el cual estoy retirando esta mica de vidrio UV es que en los costados se fue despegando al pasar del tiempo y eso provocó que le entre polvo y un poco de mugre, la cual se ve bastante mal. También en este costado el vidrio se logró descascarar un poco. ¿Qué mamada? Yo siempre he sido muy fan de los vidrios templados, pero ahora quisiera probar este famoso hidrogel a ver qué tal me sale. Una leyenda frente a otra. Ya que en algunos sitios mencionan que este es mucho mejor que el vidrio templado, pues vayamos a probarlo. Esta versión de hidrogel que usaré es la HD, puesto que hay bastantes versiones como por ejemplo la mate y un montón más. Pero primero procedamos a retirar este protector UV, para lo cual necesitaremos líquido limpiapantallas o un poco de alcohol. Una cerveza. Para retirar esta mica UV tendremos que ser bastante cuidadosos, ya que al estar con el líquido UV seco quizás podríamos llegar a dañar nuestra pantalla al momento de retirarlo. Así es que tenemos que ir atomizando y levantando ligeramente con nuestras uñas. No hay que levantar muy fuerte, ya que no queremos quebrar nuestra pantalla. ¿Y eso? Sin lugar a dudas, este fue el proceso más moroso de este video. Quizás no lo parezca porque el video está adelantado y lo que ustedes verán que en 1 minuto o 2 máximo logro retirar este vidrio UV, en realidad me tomó más de 30 minutos. Quiero recalcar una cosa, y es que este video no ha sido creado para alabar a las láminas de hidrogel, simplemente quiero probarlas para ver qué tal salen, ya que yo siempre he estado usando estas micas de vidrio y la verdad me han resultado bastante bien, ya que han sido resistentes a las caídas y eso se los digo por experiencia propia. Ya que estas micas de vidrio han salvado varias veces a mis dispositivos, ya que al caer estas han absorbido todo el daño y se han quebrado, pero sin embargo la pantalla estaba intacta. ¡Qué buena onda! En los dispositivos con pantalla plana estas micas de vidrio me han salido bastante bien, ya que no tienen este líquido UV, el cual se hace bastante fastidioso cuando empieza a despegarse de las esquinas y estas se ensucian. Soy un chico sucio. Además de que el proceso de retirar la mica es todo un show y como pueden ver, literalmente dejaremos todo pegajoso. Pero es realmente necesario que lo hagamos con mucha calma y que todo el tiempo vayamos poniéndole un poco de alcohol para que vayamos disolviendo este líquido UV ya seco. Y de esta forma no quebremos nuestra pantalla. Algo que tienes que tomar en cuenta si vas a instalar este tipo de micas en tu dispositivo es que tiene que ser a prueba de agua, ya que en el momento de la instalación habrá líquido y en el momento de la desinstalación también habrá demasiado líquido. Y por ejemplo, otro detalle es que al ir desinstalando podremos ver incluso cómo el vidrio se va alisando y hay que tener bastante cuidado de no cortarse los dedos. ¡Soy invencible! Y finalmente, después de haber batallado más de 30 minutos con esta mica de vidrio UV, es que al fin podremos retirarla. Como pueden ver, a pesar de haberse partido por todas partes la mica, esta sigue en una sola pieza, lo cual nos indica que este rango de protección es bastante alto. Esto debe ser por todo el líquido UV que tiene, que como podemos ver también es bastante pegajoso. Ahora tendremos que proceder a limpiar nuestro dispositivo y a quitarle todo ese pegamento, para lo cual les recomiendo usar un papel que sea muy suave. Lo tenemos que dejar totalmente limpio para que cuando instalemos nuestra lámina de hidrogel no se quede basura o se hagan burbujas adentro. Esta información vale millones. Y finalmente, antes del proceso de instalación les recomiendo que limpien muy bien el dispositivo con un paño de microfibra. Asegúrense de limpiarlo por todas partes, en los costados, en la parte de arriba, abajo, altavoces, absolutamente todo, ya que cuando disolvimos el líquido UV este se escurrió por todas partes. Creo que es muy obvio que sí. Sí lo sé, me mojé. Y después de limpiarlo por millonésima vez, es así que recién estará listo para instalarle nuestra lámina de hidrogel. Instalar esta lámina es muchísimo más sencillo que la mica UV, ya que no tendremos líquido ni nada, simplemente tendremos que retirar nuestra lámina de su protector e instalarla en nuestro dispositivo. Al ser un móvil con la pantalla curva, esta lámina también protegerá los laterales y hasta un poco de la parte de atrás. Ahí vemos que nos viene con unos agujeritos para que embonen las teclas de volumen y apagado. ¡Qué elegancia la de Francia! Ahora simplemente tendremos que centrar muy bien la lámina en nuestro dispositivo. Y tranquilo que no va a quedar blanco como se está viendo ahora en el video. Para el siguiente paso vamos a necesitar algo plano, como por ejemplo una tarjeta o algo así, para ir presionando y así eliminando todas las burbujas. En este caso yo usé este plastiquito que tenía, ya que es más grueso que las tarjetas y de esta forma no se dobla o no tengo que hacer tanta presión. También les recomiendo que lo envuelvan en un paño, ya que de esta forma no rayaremos nuestro nuevo protector de hidrogel. En la parte de la mitad tiene unas líneas, la cual nos indicará que tenemos que levantar hasta ese lugar y simplemente tendremos que ir presionando con nuestra tarjeta hacia arriba. Será más fácil de lo que... Como pueden ver, ha colado bastante bien y ahora procederemos a hacer lo mismo con la parte de abajo. El proceso de instalación es bastante sencillo y rápido, no te demorará más de 10 a 15 minutos. De igual forma tendremos que ir presionando levemente mientras vamos avanzando hacia arriba y este se irá colocando de forma automática.
Como pueden ver, hasta ahora ha quedado bastante bien, pero ahora nos queda una de las partes más complicadas, que serán las curvas de esta pantalla. Para lo cual yo le retiré el protector a la lámina de hidrogel, ya que esta es muy dura y cuando intentaba pegar las esquinas, estas se volvían a despegar. Una vez retirado ya podremos pegar con más calma, ya que la lámina de hidrogel en sí es mucho más delgada que su protector. Además de que esta es bastante flexible. Exactamente. Tenemos que asegurarnos de que la pantalla curva de los costados esté totalmente bien pegada para que procedamos a pegar la parte de atrás. Y así, de una manera bastante sencilla, es como instalaremos nuestra lámina de hidrogel. Voy a estarla probando por un tiempo y les avisaré cómo me va con esta nueva lámina. Algo que me gustó de este hidrogel es que literalmente parece que no tenga ningún protector, ya que con el vidrio se veía un relieve del vidrio por lo grueso que es. ¡Qué macizo! Mientras que con este hidrogel es prácticamente como si no tuviéramos protector, lo cual es un gran punto a su favor, pero eso sí, espero que sea resistente en cuanto a caídas, por si es que algún día pasa algún accidente. Pero algo sí que he comprobado es que estas láminas son resistentes en cuanto a arañazos, ya que cuando reciben algún arañazo fuerte o cuando lo haces con la uña, podemos observar que queda un poco marcado y esta se irá regenerando en unas cuantas horas o máximo en 24 horas, dependiendo de la profundidad que tenga. Por ahora se ve bastante bien, pero ahora pasemos a hacerle unas pequeñas pruebas en cuanto al sensor de desbloqueo de huellas. A ver. ¡Wow! Como lo vemos, logra desbloquear a la primera y sin necesidad de volver a grabar mi huella. Ahora vamos a hacerle unas pequeñas pruebas y ¡wow! Sí está desbloqueando todas a la primera. Por lo cual es otro gran punto a su favor para este protector de hidrogel, ya que con dispositivos como este con la huella ultrasónica tienes bastantes problemas a la hora de ponerle un vidrio templado. Otro detalle que me gustó es que a la hora de ponerle el estuche podemos ver que es literalmente como si no tuviéramos ningún protector de pantalla. Mientras que con el vidrio siempre estaba ahí la sensación de que podíamos moverlo o irlo despegando, ya que se notaba el vidrio en las esquinas redondeadas y en la parte superior e inferior. Otro punto para este protector. Deberías llamarte Bob Elegante. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya servido y les haya gustado. Si es así, no olviden dejar su poderoso like y suscribirse. ¡Hasta la próxima!